alumnos ingresados. Okay. Cuando usted disponga, doctor, quiere arrancar. Bueno, vamos a comenzar esta clase que yo la titulé Traumatismo del cráneo, cómo hacerlo bien y no morir del intento. El otro día hay una cosa llamativamente cuando un grupo de alumnos fue a la sala conmigo a ver los pacientes, se quedó sorprendida de la cantidad de pacientes ingresados en la unidad que estaban con traumatismo de cráneo. Y ella misma dijo, oh, qué cantidad de traumatismo de cráneo, para que ustedes vean la importancia de este tema y cómo lo tienen que resolver o intentar hacer bien las cosas. Por eso yo puse cómo hacerlo bien y no morir en el intento. ¿Está? Antiguamente, cuando uno entraba a las ciudades, fundamentalmente en España, había que entrar por todas las ciudades tenían una puerta de ingreso. Entonces, a las 8 de la noche, a las 20 horas se cerraba esa puerta. Y los que no entraban antes, después, los que entraban antes ahora, podían ingresar. Los que no estaban, los que entraban, los que se pasaban la hora, se quedaban detrás de esa puerta. Esta es la puerta de ingreso a Valencia. Entonces, el que se quedaba atrás, ahí sale, estoy mirando la luna de Valencia. Eso es la famosa. Espero que me entiendan y que ustedes no estén mirando la luna de Valencia, señores. Fíjense el traumatismo cráneoencefálico, ¿cómo lo podemos definir? Es toda lesión física o deterioro de la función del contenido cerebral secundario a un intercambio brusco de energía mecánica. Así definimos el traumatismo cráneoencefálico. Lesión física o deterioro de la función del contenido cerebral secundario a un intercambio brusco de energía mecánica. Acá, fíjense, el TEC en general es lesiones, otra definición, lesiones traumáticas que afectan al tejido blando de la cabeza y de la cara, el esqueleto craneofacial y el encéfalo. Esa es otra definición. Recuerden esto, vayan recordando esto que después más adelante lo vamos a definir. ¿Sí? Definimos como TEC grave a aquel paciente que tiene un score de Glasgow menor de 8, cualquier score de Glasgow, cualquier nivel de score de Glasgow intervenido con una lesión ocupante de espacio intraotracial agregado. Al TEC moderado lo definimos cuando tiene un Glasgow de entre 9 y 13 y el TEC leve entre 14 y 15. Eso recuerden, después vamos a explicar bien qué es lo que es el Glasgow. Fíjense la importancia que tiene esto. Es una enfermedad traumática, es la pandemia del siglo XX que no respeta fronteras de países o de clases sociales. Esta misma diapositiva yo ya la había mostrado a ustedes. Tiene la mortalidad del T grave entre el 25 a 30%, que no ha cambiado en los últimos años. Es la primera causa de muerte entre 1 y 34 años y es la responsable del mayor número de años de vida potencialmente perdidos. Sí. Esperen un poquito, me está poniendo con este poquito. Sí. No, para ver si usted, para que trabaje mejor, ¿no? Está. Entonces, fíjense la importancia que tiene este traumatismo. Fíjense los pacientes que los alumnos que han estado conmigo en la sala, la cantidad de pacientes jóvenes que hay y que tienen un potencial, un riesgo alto. Ayer justamente miré en el diario que me llamó la atención, en lo que va del año, acá en Corrientes ya se murieron 90 pacientes de politrauma, 90 enfermos. Y eso es lo que están denunciados, pero ¿cuántos de esos pacientes que se han muerto otros enfermos y que no se han denunciado o que no sabemos o que no se han hecho la denuncia correspondiente? Fíjense que esto en Estados Unidos provoca 70.000 muertes, provoca 235.000 hospitalizaciones, provoca casi 1 millón de consultas y 80.000 personas quedan con una incapacidad severa. Eso es en Estados Unidos.
La única incidencia que yo encontré, o la única estadística que encontré, es una que hizo el Hospital Fernández ya hace bastante años. Es la primera causa de muerte, esto acá en la Argentina, la primera causa de muerte en menores de 40 años. Es una importante causa de invalidez, tiene una incidencia entre 100 a 300 por cada 100.000 habitantes. En el Hospital Fernández, en Argentina, 322 cada 100.000. Hay una relación importante en más varones que mujeres. La etiología más frecuente es la colisión, caídas, colisión en el 73%, caída en un 20% y la deportiva en un 5%. Fíjense, cuando nosotros analizamos la patología, tenemos que hacer lo que se llama evaluar la biomecánica. La biomecánica, que es la base científica para entender cómo se produce la injuria encefálica. Y se lo puede hacer por dos tipos de aceleración frente a la cabeza, mecánica a la cabeza. Uno, la traslación, el centro de gravedad, cabeza se mueve en línea recta. El paciente, por ejemplo, que va en un auto y frena de golpe y choca y pega contra el vidrio. Y el otro, la cabeza se mueve alrededor de su centro de gravedad, es mucho más grave. Es la cabeza que se puede girar de un lado para otro y eso es con mucho más gravedad. Entonces tenemos dos tipos de lesiones. El de impacto directo, fenómenos de contacto. Ahí vamos a tener lesiones focales, fracturas del cráneo, contusiones directas, hemorragias extracraneales. La inercia o lineal o traslación, el cerebro va detrás del movimiento del hueso y golpea sobre la tana interna. Eso es lo que aparece como las famosas contusiones, que pueden ser contusiones indirectas. A veces hay una contusión frontal y aparece la contusión posterior. ¿Por qué? Porque el cerebro se mueve y provoca hemorragia subaracnoidea. La otra, fuerzas de deslizamiento intraencefálico, porque hay una desaceleración brusca, porque hay un aumento de los tejidos de diferente densidad y puede haber lesiones difusas, daño axonal difuso, producido por desgarro microvascular o el brain swelling. ¿Está? Entonces, otro, otro, eh, otro elemento a tener en cuenta es que la cabeza esté fija. El contacto directo fundamentalmente es menos grave. Puede haber deformación del cráneo con o sin fractura y del parénquima subyacente. Las con cabeza móvil en mecanismo de aceleración predominantemente más grave, predomina en los accidentes de tránsito y hay variación brusca. Es el paciente, el típico paciente que choca con una moto y que va sin el casco, con el casco colocado en el, en el codo. Entonces, eso, cuando ustedes analizan un paciente con un traumatismo al cráneo, lo tienen que tratar de interrogar al policía, a la gente que le rescató, a los testigos que han visto cómo fue el accidente, si llevaba o no llevaba casco. Y un gran porcentaje de los pacientes que nosotros vemos con traumatismo cráneo, si son accidentes de moto, generalmente van sin casco. ¿No? Fíjense, hay también una clasificación clínico-radiológica, de acuerdo de acuerdo a Gennarelli. Esto es lo suficiente, los focales son suficientemente grandes para ser vistas por el ojo humano y van a provocar un disturbio, provocando un trastorno en la patogenia celular, como lesiones focales moleculares difusas. Y hay una secuencia de cascadas. Y las otras que no son visibles macroscópicamente. Hay una disfunción cerebral que va a afectar en forma global y eso es lo que se conoce como swelling cerebral o brain swelling, con daño axonal difuso o un daño isquémico global. ¿Está? Fíjense, hay dos tipos de lesiones. Las que nosotros tenemos que tratar de prevenir son las lesiones secundarias. Las lesiones, según la clasificación de Adam, pueden ser producidas como lesiones primarias o lesiones secundarias. Las primarias son las producidas inmediatamente al impacto, por ejemplo, el hematoma intraparenquimatoso, el extracelular o las contusiones. Las secundarias se inician con el impacto, minutos, horas o días después, y esto es lo que se conoce que puede aparecer. Nosotros muchas veces vemos un paciente que tiene una contusión,
que aparentemente el primer día no se ve nada, y al segundo o tercer día, cuando le repetimos la tomografía, vemos que el paciente aparece con un halo de isquemia perilesional o edema cerebral. Entonces hay una dinámica que es una dinámica de las lesiones, que es un proceso complejo y dinámico. Es decir, no vayan a pensar que un hematoma extradural o intraparenquimatoso se va a quedar así si nosotros no tratamos de prevenir las lesiones secundarias. Y fíjense, las lesiones, hay una correlación entre las lesiones dinámicas primarias y las secundarias, y que pueden consistir lesiones focales y difusas o lesiones multifocales, como ser el daño axonal difuso. Y ahí tenés, fíjense, las distintas clasificaciones en cuanto a lo que es la lesión focal y la lesión difusa. En la primaria, la contusión focal cortical, la hemorragia cerebral o la hemorragia extracerebral. Y de una injuria secundaria, el daño neuronal, la injuria microvascular o la injuria focal hipóxica isquémica o la herniación o el hipometabolismo regional o difuso. Esos van a ser focales, pero también pueden haber lesiones derivadas de las lesiones primarias que pueden ser difusas, como la injuria por daño axonal, el petencleado hemorrágico, la injuria neuronal, la injuria microvascular o también la injuria difusa por isquemia hipóxica. ¿Está? Fíjense, esto es lo que aparece desde el punto de vista fisiopatológico, que hay lo que se conoce, que hay lesiones terciarias. Son los eventos celulares anómalos inducidos por el trauma. ¿Y qué va a pasar? Esto no lo vemos, pero lo tenemos que pensar. La primera cosa que va a pasar, que va a incluir, son alteraciones en la función del neurotransmisor, alteraciones de integridad de membrana, cambio en la hemostasis iónica y anomalías en vías metabólicas, fenómenos celulares, desencadenantes por el T, y se describe como lesiones secundarias. Otros autores lo describen como lesiones secundarias, pero este es el evento fisiopatológico. Hay las alteraciones de la función del neurotransmisor, alteraciones de integridad de membrana y cambios iónicos. ¿Está? Y si nosotros nos adentramos un poquito más, mucho más en la neurona, vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es fisiopatología Fíjense que la neurona va a provocar fundamentalmente en una acción hipóxica o hipoxia o anóxica producida por el traumatismo cano, a provocar alteraciones en la mitocondria, liberándose óxido nítrico. Eso va a hacer provocar el estrés oxidativo y muerte celular. También pueden haber liberación a nivel de los astrocitos, se liberan algunas citoquinas que van a provocar trastorno en la microglía y todo el proceso inflamatorio, citoquina, quimioquina y neutropina. Todo esto es un círculo vicioso que si nosotros no sabemos manejar las lesiones secundarias o terciarias, el paciente con un traumatismo de cráneo se va a agravar. Fíjense qué es lo que pasa. Hemos visto en los últimos años algunos biomarcadores que se pueden medir para regularizar o evaluar el daño neuronal. ¿Está? Ahí hay algunos, esto no me interesa, es una información, el que lo quiere ver, ahí está la referencia bibliográfica, si ustedes lo quieren seguir leyendo. Hay algunos marcadores que son importantes, que pueden aparecer a los pocos minutos, a los días, a la semana o al año, inclusive de daño o de neurodegeneración. Fíjense que el trauma craneal va a provocar toda una serie, liberando citoquinas inflamatorias como ser la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral. Si hay un politrauma y el paciente está séptico, se genera una filtración de leucocitos que van a alterar la astroglitosis y la activación microglial, con una neuroinflamación, con una excitotoxicidad, y esa excitotoxicidad va a provocar disturbios metabólicos, apoptosis, isquemia, estrés oxidativo, y va a haber una disrupción de la membrana encefálica. ¿Está? Todo eso va a provocar, también pueden ser provocadas por especies, el óxido nítrico, embolia grasa, el politrauma, el shock hemorrágico, que lo hemos hablado en el práctico anterior. Y fíjense, esto va correlacionado, todos los procesos inflamatorios van correlacionados
con las alteraciones que se provocan a nivel del cuerpo, porque ustedes no vayan a creer que el paciente que es un TEC puro, muchas veces ese TEC puro va a traer algunas otras alteraciones, y todas estas alteraciones, por ejemplo, alteraciones trastorno de la linfopenia, complicaciones hospitalarias, inflamación crónica, puede traer alteraciones respiratorias, alteraciones en el cortisol y disfunciones no orgánicas que no son neurológicas y que pueden hacer aumentar la mortalidad. ¿Tá? Fíjense en todo. Entonces, en las lesiones, en el TEC, las lesiones primarias van a provocar un par de cosas. Primero, una cascada de eventos, ya sean bioquímicos, celulares o moleculares. ¿Qué van a provocar esos eventos? Va a provocar edema cerebral, hipoxia cerebral, provocando isquemia, baja extracción de oxígeno o una alteración en la perfusión cerebral. Puede haber excitotoxicidad, falla energética, lesión lesional, inflamación y regeneración y alteraciones de la coagulopatía. Señores, esto ténganlo en cuenta. Hay tres cosas que pueden agravar hay dos o tres cosas que pueden agravar esta cascada de eventos de la potencia. Primero, la hipotensión arterial y segundo, la hipoxemia. ¿Tá? Fíjense, esto es una cosa que ustedes tienen que, cuáles son los insultos secundarios a la injuria traumática, los sistémicos, la hipoxemia, la hipotensión arterial, la hipercamia, la hipocamia, la hiperpidesia, la hiponatremia, la anemia, los trastornos de la coagulopatía. Eso a nivel sistémico. Y a nivel intracraneal, el hematoma, el brain swelling, el edema, la hipertensión craneal, el vasospasmo cerebral, las infecciones intracraneales, la epilepsia. Entonces, esos son emergencias, injurias cerebrales que uno debe tener en cuenta o lesiones, insultos secundarios que pueden agravar la injuria cerebral. ¿Está? Entonces hay que tener en cuenta, tratar de no disminuirlo. Fíjense, este es un trabajo muy interesante de 1030 pacientes con TEC grave, es decir, con un Glasgow menor de 9, y que tenían una PIC, una presión intracraneana mayor a 20 con una presión arterial media a 80. Y esos pacientes tenían una hipotensión arterial y tenían una incidencia de 34%, y esos pacientes que tenían estos signos neurológicos con hipotensión arterial tuvieron una mortalidad de más de 150%. Entonces, un concepto que a tener en cuenta de que todos los pacientes con traumatismo de cráneo se lo debe tratar de mantener una tensión arterial media. Hay que mantener una tensión arterial media por arriba de 80-90. Le pasamos volumen, si no anda con volumen, se le tiene que poner drogas vasoactivas. ¿Recuerdan en la clase los que estuvieron conmigo en el práctico anterior, cuando hablamos del manejo del shock en el prehospitalario? Tres cosas que siempre hay que tratar de mantener una PAN por arriba de 80. El traumatismo de cráneo, la embarazada y el traumatismo raquimedular. Entonces, cuando ustedes ven un paciente con un traumatismo de cráneo y que está con 90 de tensión sistólica y 50 de diastólica, se tienen que preocupar. Muchos se tienen que preocupar porque lo que está pasando es que está manteniendo una presión de perfusión cerebral disminuida. ¿Está? Recuerden que la presión de perfusión cerebral es PAN menos PIC. Nosotros podemos no conocer la PIC y podemos pensar que estamos en presencia de un paciente con un traumatismo de cráneo con una PIC alta. Como tenemos la PIC por debajo de 80, si nosotros decimos, bueno, tiene 25 y tiene 80 de PAN, nosotros estamos teniendo una presión de perfusión de 60. Entonces, tenemos que mantener una presión de perfusión por arriba de 75. ¿Tá? Entonces, para mantener la presión de perfusión cerebral, nosotros tenemos que tratar, al no conocer la PIC, tenemos que tratar de mantener una PPC por arriba de 75 y aumentando la presión arterial media. ¿Está? Fíjense qué es lo que pasa los grupos etarios. Fíjense en los grupos etarios. Fíjense que el grupo etario entre 14 y 44 años, las causas más frecuentes de traumatismo cráneo es la colisión
vehicular. De 45 hasta 75 más, los pacientes caen de se caen, no sé cómo va aumentando. Y los chicos, en los niños, ya son las caídas del chico que se cayó de un árbol, se cayó de la bicicleta, se cayó del tobogán, o se tropezó, un compañerito le empujó, son las causas más frecuentes de acuerdo al grupo etario. Fíjense, esto es una cosa que por qué ustedes tienen que saber lo que se llama la curva de autorregulación. La curva de autorregulación maneja lo que se llama el flujo sanguíneo cerebral. Fíjense, el flujo sanguíneo cerebral y tensión arterial media. Recuerde que flujo sanguíneo cerebral o presión de perfusión cerebral, es PAN, la presión arterial media, menos la PIC. Supónganse, como yo les expliqué anteriormente, que no podemos medir la PIC, tenemos que mantener una presión de perfusión, una presión arterial media entre 75 y 150, ¿está o no? ¿Está? ¿Para qué? Para que mantenga un buen flujo cerebral, ¿está? Llegando hasta 60, 75. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es lo que pasa normalmente. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro tiene una curva de autorregulación. ¿Por qué? Porque si aumenta la presión arterial media, siempre trata de mantener un flujo sanguíneo cerebral dentro de una meseta. Pero ¿qué pasa? Cuando cae la presión arterial media, cae el flujo. Así también, si nosotros lo tenemos al paciente muy hipertenso, el paciente se pone hipertérmico. Fíjense el trazo amarillo. En el trazo amarillo ustedes van a ver que hay lo que pasa en la injuria cerebral. El paciente no logra mantener una meseta de curva de autorregulación. Entonces, ustedes le aumentan la PAN y va aumentando, y si ustedes le aumentan mucho la PAN hasta no lograr una PAN por arriba de 80, 75, 80, el paciente no llega al flujo sanguíneo cerebral. Pero si nosotros mantenemos, el paciente está injuriado, se puede poner con una injuria cerebral porque el paciente se pone hiperémico, el cerebro se pone hiperémico. Tres cosas que ustedes deben saber y que después en el práctico lo vamos a saber. Esto se le enseñó, se le han repetido miles de veces ya al doctor Eduardo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando vemos un paciente? La evaluación inicial, la vía aérea permeable con control de la columna cervical, ventilación y oxigenación adecuada, y el C, la circulación con control externo de la hemorragia. Una vez hecho eso, el proceso que tenemos que hacer es el examen neurológico. Entonces ahí tenemos que mirar tres cosas. ¿Cómo está la conciencia? Para eso nosotros tenemos que evaluar en la escala de Glasgow. Eso es, señores, seguramente tienen que saber, en la escala de Glasgow tienen que saber como el Padre Nuestro, ¿está? Porque es lo que a nosotros nos evalúa cómo está el enfermo. Antes decíamos, si ustedes veían o leen la vieja literatura, ustedes se iban a encontrar de que el enfermo decía paciente en coma grado 1, coma grado 2, coma grado 3, coma grado 4. Cada uno interpretaba como quería. Entonces para eso se puso lo que se llamó escala de Glasgow, que yo en una diapo posterior se la voy a enseñar. ¿Qué otra cosa hay que mirar? Las pupilas, cómo están las pupilas. ¿Qué otra cosa hay que mirar? Hay que hacer un examen motor, buscando un poco, examen de sensibilidad. Miren lo que dice abajo. Se considerará como examen neurológico de ingreso el realizado luego de haber alcanzado los objetivos de la reanimación inicial. Es decir, oxigenación, ventilación y circulación. Después vamos a ir a mirar la parte neurológica. Pero eso, el objetivo es el ABC. Después, el último es el D. ¿Está? Fíjense qué importante que es el score de Glasgow. El score de Glasgow evalúa tres cosas. Primero evalúa la respuesta ocular. Entonces, uno le puede decir, abra los ojos, entonces lo hace en forma espontánea, son 4 puntos. 3 a la voz, 2 al dolor, 1 cuando no tiene ninguna respuesta. Esos son 4 puntos. La respuesta verbal,
puede estar orientada. El paciente, uno le pregunta cómo se llama y le dicen, me llamo Carlos Midragi. Puede decir frases cortas pero incoherentes, puede decir palabras, puede emitir sonido o no puede emitir nada. Entonces, si es la respuesta verbal orientada a 5, frases 4, palabras 3, sonidos 2 y si no tiene respuesta verbal 1. La otra gran respuesta que uno tiene que ver es hacer una respuesta motora. 6 si obedece, 5 si localiza, 4 si retira, 3 si hace flexión, 2 si extiende o 1 si no tiene ninguna respuesta. Nosotros, ¿cuál es nuestro mayor problema? Cuando los pacientes están intubados y ventilados, esta respuesta, la respuesta verbal, no la podemos evaluar. ¿Por qué? Porque tienen un tubo en la boca. Entonces, si nosotros decimos, bueno, el paciente está normal, viene a la guardia, se cayó, tiene un rasgo de 15 en 15, quiere decir que no tiene nada. ¿Por qué es importante esto, señores? Porque de acuerdo al score de Glasgow, nosotros clasificamos el traumatismo de cráneo. Entonces, el traumatismo de cráneo que tiene un score de Glasgow entre 14 y 15, decimos que es un traumatismo de cráneo leve. En ese rango se ubican el 80% de los pacientes con traumatismo de cráneo. Entre 13 y 9 decimos que es moderado, que es el 10%, y el que tienen un Glasgow de 8 y 3 es grave. A nosotros muchas veces pasa. No vayan a pensar de que el enfermo que tiene un Glasgow de 13 va a quedar con 13. A veces puede ingresar a una guardia, a un hospital, a un sanatorio o están en el interior y le dicen tuvo un traumatismo cráneo en la ruta y le llama por teléfono, che, mirá, fulano, tengo un paciente con un traumatismo cráneo que está con un Glasgow de 13. Bueno, te lo mando. A las 2 horas el paciente deteriora el Glasgow, entonces cae en un Glasgow menor a 8, entonces el médico de guardia del interior ya tiene que dar algunas pautas o hacer algunas cosas para poder proteger ese cerebro. Entonces es muy importante, no es lo mismo el tratamiento de un paciente con un TEC grave o moderado que de un TEC leve. Entonces esto, señores, lo tienen que saber porque yo pregunto mucho y muchos no saben. ¿Está? Entonces, hay que tener en cuenta también cuáles son los predictores de deterioro. Muchas veces el peatón que se atropelló, el paciente que fue expulsado, el paciente que se cae de más de 90 centímetros o de 5 escalones. ¿Sí? Viene a veces un viejito, ¿qué le pasó? Te dice, no, te dice el familiar, doctor, se cayó una escalera, se cayó del techo, estaba trabajando. Tenemos mucho de eso. O el paciente que fue atropellado, o el paciente que fue expulsado. Esos son predictores de deterioro. Otros factores de riesgo, los pacientes que tienen coagulopatía, el paciente que está fibrinado y está anticoagulado, que tienen antecedentes neuroquirúrgicos, que son mayores de 60 años, que tienen intoxicaciones agudas. Vemos muchísimos gente joven los fines de semana, durante la semana, que van alcoholizados, que con alcohol o con drogas, pérdida de la conciencia, amnesia, cefalea difusa, vómito o agitación. Y hay que ver los cambios en el Glasgow, en las pupilas y el nivel de foco neurológico. ¿Está? Fíjense, las alteraciones hemodinámicas intracranianas se producen en 3 fases. La hiperaguda, donde en las primeras 24 horas, ¿qué es lo que va a haber? La disminución del flujo sanguíneo cerebral, que se va a correlacionar con un consumo de oxígeno cerebral disminuido, porque aumentan las resistencias microvasculares con un acoplamiento adecuado del transporte de oxígeno. A partir del día 3 puede haber un aumento progresivo del flujo sanguíneo cerebral, pero hay una hiperemia porque hay una perfusión de lujo, pero el paciente puede seguir en coma. De esos, ¿qué es lo que puede pasar? Que un 40% puede tener una hiperemia absoluta, que eso es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay una hiperglicólisis postraumática. ¿Está? Por eso es mucho. A partir del día 4 o 14 aparece lo que se llama el vasospasmo cerebral. Muchas veces nosotros tenemos pacientes con traumatismo de cráneo
y que tienen hemorragia subaracnoidea postraumática. ¿Por qué? Porque aparece al cuarto o quinto día cuando vemos que empeora o no tiene nada que sea potencialmente quirúrgico. El paciente puede tener hemorragia subaracnoidea postraumática producida por el vasoespasmo cerebral. Una premisa importante que no todos siguen las tres fases y hay una alteración de la autorregulación cerebral. Eso es lo que yo le expliqué, lo de la curo-autorregulación, porque se altera eso, por eso fisiopatológicamente aparecen esas alteraciones. De los factores, esto es lo que le expliqué. Esto, de la lesión secundaria van a haber dos factores, los factores intracraneanos y los factores sistémicos. Esto, señores, esto es lo que yo siempre le digo a ustedes que no se tienen que olvidar nunca y cuando les pregunto en el examen no recuerdan. Estas son las 5H que uno tiene que evitar en los pacientes con traumatismo de cráneo. Que el paciente esté hipoxémico. Entonces, cuando nosotros rescatamos un paciente, el primer gesto terapéutico que nosotros le tenemos que hacer al enfermo es colocarle un poco de oxígeno, evitar la hipotensión arterial. Eso ya cuando llegamos al hospital, que el paciente no esté hipercámico, es decir, que la CO2 no esté aumentado, que no tenga una CO2 muy baja, que no tenga hipertermia, y una de las causas más frecuentes porque no la sabemos corregir o no sabemos aportar es evitar la hiponatremia. ¿Está? Entonces, cuando analizamos el mecanismo lesional, nosotros podemos decir, bueno, pensamos que estamos en una lesión contusa o penetrante, una herida de arma de fuego u otra. Nosotros en este momento ahí en la guardia del hospital que está esperando por subir, tenemos un chico joven que recibió una herida de arma de fuego que se tuvo que intervenir anoche. Y si es contusa es de alta velocidad o de baja velocidad. Fíjense, esto es lo que marca la severidad, lo que yo ya le había dicho, que no se vuelven a operar, no se olviden, mecanismos lesionales, si es penetrante o contuso, y de acuerdo a eso vamos a evaluar la severidad. ¿Está? Fíjense de la morfología, ahí vamos a tener dos cosas que nos puede pasar. Que el paciente tenga una fractura, que sea de la base del cráneo o de la bóveda craneal. Muchas veces hay que mirar y a veces ustedes se pueden encontrar en el interior de la provincia y no tienen un tomógrafo, pero pueden hacer como un gesto terapéutico, como un gesto diagnóstico, pueden hacer una simple radiografía de cráneo y ustedes ven. ¿Por qué? Porque si ustedes ven que el paciente tiene una fractura a nivel de la región temporal, recuerden que por la región temporal pasa una arteria que es la arteria cerebral media, ¿tá? Entonces, al romperse al fracturarse esa lesión, puede comprometer esa arteria y el paciente, aunque no tengamos una tomografía, podemos sospechar si hay un deterioro neurológico o un deterioro en el escolar y la U, podemos sospechar que el paciente tiene una hematoma extradural. ¿Tá? Las otras lesiones intracraneales, eso lo vamos a ver en detalle, que puede ser difusa, el hematoma epidural, el extradural, las difusas, las contusiones, las confusiones leves, grave o moderada. ¿Tá? Fíjense, la lesión primaria, estas son las lesiones primarias, la confusión, las contusiones, el hematoma subdural, el hematoma extradural o la lesión axonal difusa. Estas son las lesiones del contenido. Las lesiones del continente también son muy importantes a tener en cuenta. A veces tenemos un paciente con un traumatismo de cráneo y puede entrar chocado. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que las heridas loscal de cuero cabelludo son muy sangrantes. Entonces, cuando vemos, hacemos una tomografía, llegan a la guardia y realmente uno lo pone sobre la camilla y si uno no lo reanimó en forma conveniente o no logró bajar, controlar la hemorragia del cuero cabelludo, los pacientes hasta se pueden chocar y pueden perder grandes volúmenes de sangre. Entonces hay que solucionar. Lo primero que hay que solucionar es la lesión de que el enfermo esté sangrando. A veces está sangrando una pequeña arteria y la arteria está chicoteando, entonces hay que ir, limpiar, calzarse un poco de anestesia, guantes, ligar esa arteria o ponerle un punto, porque son, y después hagamos todas
los elementos, pongamos en práctica todos los elementos diagnósticos para saber en presencia de qué estamos tratando. Entonces, hay tres cosas que son importantes. La de bóveda craneal, que es la de bóveda, que es el 62% de los traumatismos cráneoencefálicos, la de base de cráneo, peso anterior o medio, al 17%. Nosotros vemos los pacientes con la fractura de base de cráneo, fundamentalmente lo que tienen asociado traumatismo maxilofacial. Este también es importante, la fractura hundimiento que uno tiene que ver, que se presentan en el 12 a 11% de los casos. Si la tabla interna externa está desfasado, queda dentro de la interna. Entonces, ese es una indicación. Si nosotros tenemos, el paciente puede estar lúcido, pero tiene una fractura hundimiento en el cual vemos que la tabla externa toca con la interna, es una fractura que se desplaza y que ese paciente nosotros tenemos que mandarla a cirugía porque te tienen que retirar, solucionar el hundimiento. El hundimiento complejo que está asociado a la laceración del cuero cabelludo o el hundimiento penetrante, el toque abierto, el sábado, no sé, o el viernes se murió una persona joven, estaban alcoholizados los dos y uno de los, no sé si eran primos, hermanos, no sé, le pegó un machetazo, entró, se le llevó a cirugía y después sale en el intraoperatorio, hizo 2 paros cardíacos. Bueno, cuando sale ya con pupilas midriáticas, con signos clínicos de muerte cerebral. Eso es lo que se conoce como hundimiento penetrante. ¿Tá? Las lesiones óseas es más o menos lo que yo le había dicho. ¿Tá? Esto es lo que ustedes deben tener. Para eso yo les quiero mostrar estos signos cuando cuando estamos en presencia de una fractura y fundamentalmente de base de cráneo, nosotros vamos a tener estos signos clínicos. La presencia de hematoma palpebral. Muchas veces los hematomas son importantes, que a veces no le podemos abrir los ojos. Eso es lo que se conoce como ojo de mapache. La equimosis mastoide, hay un sangrado que se conoce como signo de Bartlett. Hay que ver bien si el paciente no tiene rinorraquia o otorraquia, el hemotímpano, signo del anillo en escarapela. Todo eso, la presencia de estos signos, van a hablar de que el enfermo estamos en presencia de un paciente con un traumatismo de cráneo con fractura de base de cráneo. Es una fractura importante y es una lesión traumática a nivel cerebral de mucha mortalidad. Entonces tenemos que actuar con mucha premura. ¿Está? Fíjense, esta es la concusión, es lo que se conoce la conmoción cerebral. Esto era el paciente que, por ejemplo, iba sentado en el auto y viene otro auto y le choca atrás. El paciente hace como si fuese, la cabeza va hacia adelante y hacia atrás. Esto es lo que se conoce, como ustedes han escuchado muchas veces, como una conmoción cerebral. Es una lesión orgánica limitada. Puede haber una perturbación de la conciencia de menos de 6 horas. Hay generalmente una perturbación de la memoria antes de las 24 horas. Generalmente no hay manifestaciones focales. El cuadro clínico es rápidamente reversible. El paciente que sentado, como le dije, que la causa más común, sentado y que le choca y que hace un mecanismo de latigazo. No, no subestimen a los pacientes con conmoción cerebral. ¿Por qué? Porque a veces no tiene nada desde el punto de vista de la masa encefálica, pero puede tener una lesión a nivel de la columna. Entonces, hay que evaluar bien. Generalmente, este es el otro mecanismo, el mecanismo de la contusión. Este es muy típico del paciente que iba en un auto y se choca, se golpea contra el vidrio, hace una contusión a nivel de lesión frontal y como ustedes saben que el cerebro se está moviendo constantemente porque está bañado en el líquido cefalorraquídeo, hace una contusión por contragolpe. ¿Está? Por el golpe y una lesión por contragolpe. Generalmente nosotros en las primeras horas vemos los signos de contusión, pero generalmente vemos el signo de contusión frontal, vemos
Después, a las 48 o 24 horas, si el paciente se deteriora desde el punto de vista neurológico, le repetimos una tomografía del cráneo y vemos la presencia de la contusión por contragolpe y una UI que generalmente aumenta el grado de lesión contusa. Esto es lo que se produce, lo que se conoce como contusión. Entonces, ¿cómo definimos la contusión? Es la lesión destructiva del parénquima encefálico que incluye sustancia blanca, gris y elementos vasculares. Hay una laceración de la piel. ¿Por qué? Porque está rota. Lo más frecuente, los polos frontal y temporal, por más severa en las cristas, que pueden extenderse a la sustancia blanca. Fíjense, esta es la imagen del inicio hemorrágica, en sal y pimienta le llamamos esto, y pueden evolucionar hacia lesiones cicatrizales. Esta es la imagen típica de un paciente con contusión cerebral. Fíjense, entonces, lesión orgánica más extensa, puede ser leve, moderada, severa, hay alteración de la conciencia y todo lo que yo ya le había dicho. Las contusiones, ¿cómo pueden ser? La clasificación patogénica. Pueden ser contusiones expansivas, porque hay un mecanismo inicial complejo con el signo del estallido del lóbulo. Fíjense, esto es lo que ven la imagen, está asociada a la contusión del hemorragia subaracnoidea, el cual se introduce como un reloj de arena, ¿está? Dentro del parénquima renal, son más graves, y puede haber contusiones no expansivas por el impacto directo. Ese no va a ser la contusión por contragolpe, ¿está? Y son ostensibles entre las 24 horas. A veces el paciente tiene una contusión, le hacemos una tomografía. ¿Por qué? Porque tiene un Glasgow menor de 8, o le hacemos una tomografía porque el paciente tuvo pérdida de la conciencia, el trastorno del sensorio fue mayor a 30 minutos, o tiene un factor predisponente, como yo le había dicho, coagulopatía, enfermo renal, paciente mayor de 60 años. Y puede aparecer, no vemos nada, y le decimos, no tiene nada, quédate tranquilo. A las pocas horas o al otro día, el paciente deteriora el sensorio, deteriora el Glasgow, lo tenemos que intubar y ventilar, le hacemos una tomografía cráneo y nos encontramos que estamos en presencia de una contusión importante. ¿Y eso a qué se puede ver? Porque hay hemorragia, que puede ser diferida o intracontusión, porque hay presencia de un edema citotóxico isquémico por disminución del flujo sanguíneo cerebral, un aumento por edema neurotóxico o edema vasogénico. Estos son los tres tipos de edema. Acá también hay lo que se llama un edema mixto o un edema tumoral. Estos edemas, señores, estos edemas, no hay ningún tratamiento por estos edemas. Ustedes van a ver frecuentemente que vienen los pacientes con un traumatismo de cráneo y le ponen corticoides. El único edema cerebral que se trata con corticoides, que le quede claro esto, hay muchos trabajos que lo avalan, es el edema secundario a la presencia de un tumor cerebral. Fíjense, esto es lo que yo le había comentado, esto también. Fíjense, el otro elemento que también esto es de lo más grave, que tenemos que actuar en forma prematura y rápidamente, es la presencia del hematoma extradural. Yo ahora le voy a mostrar algunas imágenes. Esto es un cuadro etiológico que se desarrolla entre la dura madre y el hueso. Generalmente está comprometida la arteria meningia, rama de la arteria meningia media. Por eso es que lo que yo le expliqué a ustedes, que la arteria meningia es la que pasa por el hueso temporal. Entonces, si ustedes ven que el enfermo tiene una fractura de cráneo donde se ve comprometido que hay una fractura lineal a nivel del hueso temporal, tienen que pensar que está comprometida la arteria meningia media. Es rara la lesión de vasos venosos. Generalmente existe fractura asociada en un 90%. Por eso, señores, les expliqué que es muy importante que ustedes puedan hacer como un gesto mínimo la presencia de una simple radiografía, ¿tá? Generalmente, miren lo que le puse acá, ocurre más frecuente en la región temporal, pero en el 20 a 30% puede ocurrir en otros sectores. Señores, cuidado con una cosa que puede aparecer que nosotros muchas veces, viene el paciente, tuvo una pérdida transitoria de la conciencia,
tuvo una pérdida transitoria de la conciencia y el enfermo decimos, no, está bien, váyase a la casa, no le damos los recaudos. A las 3 o 4 horas el paciente vuelve a ingresar al hospital, ya con trastorno de la conciencia, con caída de glasgo, le hacemos una tomografía y aparece el hematoma extradural. Ese es lo que se llama el periodo de lucidez. Muchas veces aparece así. No todos los hematomas extradurales se configuran de esa manera de que de entrada tienen una alteración de la conciencia. Pueden tener una alteración de la conciencia, pero en forma diferida. Se ponen con alteración de la conciencia, pasan 1 o 2 horas, el paciente se despierta, se moviliza. Hemos visto muchas veces pacientes que entran en la guardia, sí, se cayó hace 2 horas, pero ahora ya está bien, le observamos, qué sé yo. Sí, está bien, le sacamos una plaquita de cráneo, no tiene nada. Bueno, andate a tu casa. A las 2 horas viene la mamá o el papá desesperado con el hijo, boqueando a la guardia, ya con alteraciones de la conciencia y con una caída del glasgo. Fíjense, esto es, si el paciente, miren esto, no hay alteración de la conciencia, esto lo podemos medir por tomografía del volumen, si el volumen es menor de 40 centímetros. Por eso muchas veces nosotros vemos pacientes con hematoma extradural, pero son muy chiquitos, entonces lo que tomamos es lo que se llama conducta expectante. El diagnóstico hay que hacerlo por una imagen, una tomografía, y generalmente la imagen que se ve es una imagen bicóncava hiperdensa. Fíjense, esto es lo típico del hematoma extradural. Evolución favorable en el 80% con un manejo médico quirúrgico adecuado. ¿Y qué es lo que se hace? Señores, se hace lo único que se hace. Viene el neurocirujano, le hace 3 o 4 agujeritos acá en la calota craneana, le aspira el hematoma, controla que no esté nada, que eso hayan hecho buena hemostasia y se terminó la cirugía. Nosotros lo llevamos a intubación, al otro día se despierta y al tercer o cuarto día pasa a piso. Entonces, ustedes ven que esto puede provocar un desplazamiento de la línea media y ese desplazamiento de la línea media, si nosotros no provocamos, no evacuamos el hematoma, le pueden pasar 2 cosas. Que aumente de tamaño este hematoma extradural, agrave la presencia, desplace más la línea media y eso hace que aumente la presión intracraneana y pueda producir herniación. Fíjense, esta es la imagen típica bicóncava. Fíjense, esto es lo que aparece, les voy a mostrar varias imágenes para que ustedes vean. Fíjense, este es lo que aparece el otro hematoma, el hematoma subdural, colección de sangre en el espacio subdural. Es decir, que en el extradural lo que está es desplazado de la dura madre. En este caso, no está desplazada la dura madre, ustedes ven, y fíjense que la imagen es distinta. Generalmente entre el 26 y 63% de los traumatismos cerrados, y generalmente no se produce por una lesión de una arteria de la meningia media, que es la más frecuente, sino lo que se produce es una rotura de venas durales. Puede haber un vuelco subdural, a veces por lesiones de arterias corticales muy chiquitas, pero ese es bicóncava, cóncava, convexa, y fíjense, no respeta la sutura y no pasa la línea media. Generalmente no hay desplazamiento de la línea media, pero hace como si fuese una media luna. Fíjense que es distinta a la imagen del hematoma extradural. Fíjense, cuidado con eso. Los hematomas pueden aumentar, el hematoma subdural puede tener una mayor mortalidad y morbilidad. ¿Por qué? Porque puede haber un daño zonal, un daño encefálico asociado. Generalmente hay una hinchazón, nosotros le llamamos brain swelling, que se asocia en un 25% de los casos. Puede haber una compresión vascular por hemorragia subaracnoidea y repercusión. Puede haber un efecto neurotóxico de sangre avanzada. Puede haber una excitotoxicidad con edema postraumático, o puede haber, que nosotros vemos muy frecuentemente, el hematoma subdural que tiene una aloisquemia y se produce un infarto cerebral. ¿Y cómo puede ser la clasificación del hematoma subdural? Puede ser agudo, el hematoma compuesto de coágulos de sangre de menos de 48 horas.
El subagudo, compuesto de coágulos de sangre y sangre líquida entre 48 y las 3 semanas. El crónico, el hematoma de fluido, semana o vez. Muchas veces estos hematomas, los subagudos o los crónicos, nosotros vemos en los pacientes viejitos, en los pacientes añosos. El paciente que estaba, un paciente de edad, que estaba, se iba en la calle y que el paciente se cayó, se tropezó, pisó una baldosa o se cayó en forma banal y se golpeó la cabeza, Pasó inadvertido, el paciente no presentó ningún cambio neurológico y a la segunda, tercera semana o cuarta semana inclusive, o a veces al mes, el paciente o el paciente añoso comienza a tener alteraciones cognitivas que le llaman la atención al familiar. Entonces se produce la consulta. Entonces uno le hace una tomografía, a veces viene focalizado y se produce la consulta y ve que está en presencia de acuerdo al tiempo evolutivo del hematoma, si es subagudo o crónico. A veces el mismo paciente tiene un hematoma subdural crónico y que se vuelve a golpear, entonces hace un hematoma agudo sobre un crónico, ¿está? O se rehuizó. Y fíjense, esta es la imagen típica, ¿vio? Esta es la imagen típica del hematoma subdural, ¿vio? Que agarra la dura madre no está desplazada, ¿tá? Entonces, eso a veces se agrava si es muy importante y muy extensa el hematoma subdural, ¿tá? Fíjense, ahí hay otra imagen, esta imagen ya tiene contusiones cerebrales asociadas y fíjense cómo está borrado el cuarto ventrículo del lado izquierdo. Fíjense que tiene un hematoma subgaleal y está desplazando la línea media con borramiento del cuarto ventrículo. ¿Está? Fíjense, esto es otra cosa muy importante que nosotros solemos ver muy frecuentemente, que no es el resorte quirúrgico, es lo que nosotros lo conocemos como hemorragia subaracnoidea traumática. Tiene una incidencia importante entre el 40 y 58%. Generalmente son roturas de arterias intracraniales, pero muy chiquitas, de venas puentes, hay difusión de sangre, aumenta generalmente, puede agravar el TEC, a veces podemos tener un paciente con una contusión o un hematoma subdural con hemorragia subaracnoidea y eso aumenta 2 veces el riesgo de muerte y se asocia a lesiones de masa o de aumento de la presión intracraneana. Eh, ¿Qué es lo que trae como consecuencia la presencia de hemorragia subaracnoidea postraumática o traumática? La presencia de vasospasmo entre el 5 y 40%. Para eso, para hacer diagnóstico, nosotros deberíamos hacer una arteriografía o hacer un Doppler transcraniano, que yo le voy a explicar un poquito más tarde, porque es lo que nos evalúa. ¿Está? Fíjense, esto es la otra cosa que nosotros le llamamos con brain swelling o edema cerebral. Es el aumento del volumen de todos los encéfalos de un hemisferio. Muchas veces nosotros vemos esto en la tomografía porque si nosotros tenemos posibilidad de medir la presión intracraniana, nosotros lo que le pedimos al neurocirujano que le haga un desplaquetamiento. Entonces le hace un desplaquetamiento, entonces el cerebro tiene mayor posibilidad de aumentar la compliance cerebral, entonces se puede expandir. Si el paciente tiene, o cualquier persona que tenga con la caja cerrada, el paciente aumenta el edema cerebral, se hincha y llega un momento que puede hacer una herniación del hongo. Entonces, eso es lo que trae a consecuencia del brain swelling o swelling cerebral. La causa no está clara, generalmente es congestivo, hay un aumento del contenido del agua del tejido cerebral, que generalmente puede ser intersticial o intracelular, que parece ser lo más predominante. Para eso hay que hacer lo que nosotros le llamamos medidas de reanimación. El daño, ¿cuáles son los mecanismos patogénicos? El daño hipóxico isquémico. Por eso, señores, ustedes tienen que tratar la hipoxia en el traumatismo cerebral. El mejor medicamento para el cerebro es el oxígeno. Disminuir la excitotoxicidad, evaluando la presencia de edema citotóxico postraumático, y generalmente esto no me interesa, a lo que le interesa le puedo comentar, hay generalmente alteraciones en las acuoporinas, y eso ustedes lo estudiaron perfectamente en fisiología seguramente, ¿está?
Y fíjense, le vuelvo a repetir 3 o 4 cositas que sí que se deben ser. Estos son los insultos sistémicos que uno tiene que evitar, las H letales. La primera H que uno tiene que evitar es que el paciente no esté hipotenso para mantener un flujo sanguíneo cerebral bueno por arriba de 70. Tiene que evitar la hipoxemia, tiene que evitar la hipocamia, tiene que evitar la hipercamia y tiene que evitar la caída del sol, la hiponatremia. Entonces, recuerden ustedes que el traumatismo al cráneo va a provocar lesiones primarias. Esas lesiones primarias pueden provocar lesiones secundarias, que son la isquemia cerebral, por mano isquemia y hipoxia cerebral, puede provocar edema cerebral, lesiones secundarias, el aumento de la PIB o penumbra traumática. Y todos estos insultos sistémicos, las H letales, pueden agravar las lesiones secundarias, a su vez agravar los mecanismos bioquímicos de cascada, como ser las alteraciones neuroquímicas, la térmica, la electrofisiología y la presencia de procesos inflamatorios. El otro gran problema en los traumatismos en cráneo es la presencia de isquemia cerebral. Es una de las causas más frecuentes de hipoxia tisular cerebral en el TEC. ¿Y cuál, señores, es la causa más frecuente? Señores, escuchen muy bien esto. Disminución global del flujo sanguíneo cerebral postraumático, el aumento de la presión intracraniana, el aumento del vasopamo o la herniación cerebral. Y estos son lo que pasa fisiopatológicamente, pero en honor al tiempo no vamos a seguir. Fíjense, cuando nosotros tenemos, esto fue, fíjense, este chico, Godoy Daniel, era un residente nuestro hace muchos años, yo era el jefe de residente de ellos, y después está en Catamarca, se dedicó mucho al neurointensivismo y escribe un trabajo en el Neurocare en el 2016. Y él decía la regla de los 30% de los traumatismos cráneoencefálicos tiene una lesión de masa ocupante, el 30% de esa masa ocupante va a progresar y el 30% de los pacientes se van a agravar. Hay un neurodeterioro. Eso va a provocar una mortalidad de 15%. ¿Está? Fíjense, esto es lo que nosotros deberíamos hacer con todos los pacientes. Lago entre 9 y 10 más tosea normal, traumatismo cráneoencefálico. Lago entre 9 y 10 más tomo normal, o si tiene entre 11 y 13, hay que hacer un control de efecto lado de UCI, puede hacerse un monitoreo no invasivo de la PIC y este es el algoritmo que nosotros deberíamos seguir en todo paciente. Fíjense, si nosotros hacemos una tomografía de cráneo, nos podemos encontrar con 5 tipos de lesiones. La lesión tipo 1, donde esto es una clasificación de Marshall, que lo pueden encontrar en todos los libros, no sé si yo lo saqué de un neurosurgery, que nosotros lo manejamos. La lesión difusa tipo 1, donde no se ven las lesiones en ataque. La lesión difusa tipo 2, donde hay lesiones presentes, no hay desviación de la línea media, o si hay es menor a 5%. La lesión difusa tipo 3 o swing, cisternas comprimidos ausentes, es lo que se ve muchas veces en el hematoma subdural. Lesión difusa tipo 4, ya hay desviación de la línea media mayor a 5, y ausencia de lesiones de densidad alta o mayores. Lesión de masa ocupante, ya tenemos un Marshall 5, si tiene un hematoma que puede ser evacuado quirúrgicamente, y la lesión 6, una lesión de densidad alta o mixta mayor a 25 centímetros, no evacuada quirúrgicamente. ¿Está? Fíjense, estos son los tipos de contusiones frontales que podemos ver en los pacientes que tienen. El mayor problema son los pacientes con traumatismo moderado grave. El manejo tiene que tener un neuromonitoreo no invasivo sistemático. Puede hacerse un monitoreo de la presión intracraniana precoz. Si hay un neurodeterioro, hay que hacer una descompresión en forma muy precoz bifrontal. ¿Está? ¿Cómo hacemos el neuromonitoreo? ¿Qué podemos hacer para evaluar los pacientes, para controlar estos pacientes? Así como le podemos medir la presión arterial, le podemos medir la saturación, podemos hacer un neuromonitoreo. El neuromonitoreo se hace con la medición de la presión intracraniana. Nosotros en su momento medíamos, ahora los catéteres
sale muy cara, entonces estamos dejando, y eso nos va a medir, si medimos la PIC, podemos medir la presión de perfusión cerebral, podemos hacer la saturación tubular de oxígeno. Esto es muy sencillo, lo suelen hacer los chicos, en vez de poner el catéter hacia abajo, lo ponen hacia arriba y miden la saturación. Se puede medir la velocidad del flujo cerebral con el Doppler transcraniano, que nosotros le estamos haciendo. Podemos hacer electroencefalograma, podemos presión tisular de oxígeno, no tenemos microdiálisis cerebral, ni espectroscopía cercana al infrarrojo, que yo no tengo experiencia. Pero fíjense que hay un balance entre los métodos invasivos y no invasivos. De los invasivos tenemos la PIC, la presión de perfusión cerebral, el flujo yugular, la presión transcerebral de oxígeno, y nos estamos inclinando hacia otros elementos que son el BIS, que yo le mostré a mis residentes, lo que era el BIS, el electroencefalograma, que el aparatito BIS puede hacerlo en forma continua, ¿está? O la medición de potenciales evocadas, fundamentalmente para saber si el enfermo tiene alteraciones en los potenciales, ¿está? ¿Y qué nos va a medir eso? Fíjense lo que nos va a medir el neuromonitoreo multimodal. El Doppler transcraniano puede evaluar la alteración en la autorregulación. Fíjense, la ecografía de la vaina del nervio óptico puede medir la presión intracraniana. Eso, un tomografista que se dedica al neuromonitoreo, nosotros comenzamos a hacer. Tenemos un ex residente que hace neurointensivismo, que le gusta el neurointensivismo, y nos está empezando a medir nos está haciendo ecografía del nervio óptico. Si es mayor a 5, uno puede presumir que el enfermo está con una presión intracraniana elevada. ¿Está? El Doppler transcraniano nos permite el estudio de estructuras intracranianas, parénquima y vaso, puede ser ventana descompresiva o no descompresiva, y eso nos habla de una serie de alteraciones. Se puede aplicar en la hidrocefalia, en la desviación de línea media, con la presencia de hematomas extraoraciales. Indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones del neuromonitoreo? 13 y 8, luego estabilizado con una tomografía normal. En TC, en un traumatismo del cráneo con rasgo menor a 8, que tiene una TEC normal, es discutible y se acepta que puede estar diferida, o en un TEC moderado de alto riesgo o con pérdida del seguimiento clínico porque hay una necesidad de sedación o curarización. Muchas veces nosotros tenemos pacientes que tienen un traumatismo del cráneo grave y que deben se broncoaspiran, y esos pacientes, como parte de la reanimación neurocerebral, hay que llevar la ventilación mecánica. Entonces, no podemos evaluar la parte motora. ¿Por qué? Porque está bajo sedación. Entonces, le podemos pedir un Doppler transcraniano. ¿Tá? ¿Qué hacemos nosotros para lo ideal? Lo ideal, señores, es conseguir que nos monitoreen la presión intracraniana. Si la tomografía es normal, no hay que hacer PIC. Y hay que repetir la tomografía en forma precoz. Si hay una contusión, otra indicación es la contusión o la compresión en el operatorio, una craniotomía descompresiva, o la evacuación de hematomas supratentoriales con riesgo de hipertensión intracraniana. ¿Está? ¿Qué pasa cuando aumenta la PIC? Hay regiones, las regiones más afectadas son el tronco cerebral, el territorio de la arteria cerebral posterior, el lóbulo anterior. Entonces, cuando el paciente tiene PIC alta, nosotros le hacemos una tomografía y hace dos cosas: o hace una hernia y se muere, se pone con miliasis paralítica bilateral y entra en muerte cerebral, o hace una isquemia a todo el cerebelo. Y eso, el mecanismo, es porque hay un desplazamiento encefálico debido a los distintos gradientes de presión intracraniana, y eso es lo que va a provocar la hernia. Y la isquemia, ¿por qué hay isquemia? Porque hay una disminución de la presión de perfusión cerebral. Por eso, señores, es que nosotros al paciente con traumatismo de cráneo no lo podemos tener hipotenso. Lo tenemos que tener con una presión arterial media por arriba de 80. ¿Está? Esto es lo que nos mide el Doppler transcraniano. Fíjense, nos mide el índice de pulsatividad. Fíjense la ecografía
del nervio óptico mayor a 5, la pupilometría cuantitativa infrarrojo. Yo no tengo ningún tipo de experiencia con eso, pero esto es el aparatito que mide. Aparentemente uno puede ver si hay alteración pupilar, puede presumir que tiene una PIC mayor a 30 o sin alteración pupilar, una PIC de 19. El valor normal de la PIC es hasta 20. ¿tá? Entonces, las aplicaciones de detención precoz de los desplazamientos encefálicos, herramienta objetiva del neurodeterioro, puede correlacionarse con PIC y puede ejercer un factor pronóstico. Bueno, esto vamos a seguir. Este otro tema que yo quería que ustedes lo conozcan, lo que se llama como el daño axonal difuso, es un evento primario. Muchas veces el paciente puede consistir como un proceso de desconexión. Muchas veces nosotros tenemos pacientes que tienen daño axonal difuso, que tuvieron un traumatismo de cráneo, se le evacuó y el paciente no despierta, y pasan días, semanas. Le mandamos a hacer una resonancia. El diagnóstico de daño axonal difuso se hace por resonancia. Entonces, ahí podemos tener los distintos tipos de daño. Pueden ser los más frecuentes en el cuerpo calloso, más frecuentes en la hoz del cerebro, en el tronco encefálico o en la cápsula interna. Esto es la resonancia del daño axonal difuso. Es difícil para el médico que no tiene experiencia. Esto generalmente tiene que ser vista por un especialista en resonancia magnética, porque es muy difícil decir. Y esa es la causa muchas veces por lo cual un paciente que tiene un traumatismo del cráneo, pasan varios días, está intubado, está ventilado, lo traqueostomizamos, hace neumonía asociada al respirador, se infectan y no se despierta, se le saca la sedación y es la presencia de esta lesión, el daño axonal difuso. Fíjense, entonces, acordarse de 3 cosas para el manejo de estos pacientes. La sistemática ABCD, prioridades, manejo inicial, resucitación inmediata, definir el Glasgow. Si tenemos un Glasgow menor a 8, intubar y ventilación mecánica. Hay que evitar 2 cosas, la hipoxemia y hipotensión arterial. Hay que hacer consulta neuroquirúrgica y la tomografía a quienes y cuándo corresponde. ¿tá? Entonces, dos cosas que hay que evitar o que hay que hacer es sostén de las funciones vitales, manejo de la hemodinamia intracraneana y prevenir y tratar las lesiones secundarias. Para eso, los 2 factores de mal pronóstico es tratar de evitar la hipotensión arterial y la hipertensión intracraneana. ¿Está? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Evacuar una lesión ocupante de espacio intraostracial con un valor de 25, tratar de mantener una PIC menor de 20, mantener una presión de perfusión cerebral por arriba de 70, mantener, esto es una linda teoría de Kerry Moore, se llama, léanlo si quieren, para eso hay que mantener una PAM por arriba de 90 y también tener una buena concentración de oxígeno adecuada y para eso tenemos que tener un nivel de hemoglobina de 10 gramos y una presión arterial de oxígeno entre 100 y 120 y tratar de mantener una saturación yugular de oxígeno por arriba de 50%. ¿tá? Entonces, hay muchos trabajos que hablan de esto, del tratamiento neuroprotectivo. Algunas cosas, siempre evitar las lesiones, las H letales, eso es lo que ya le habíamos comentado. Este es un poquito el algoritmo, que no se ve nada, pero después se los paso si quieren. ¿tá? ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, esto es una de las últimas guías para el manejo del traumatismo traumático. Está en Brain, Trauma of Brain, que salió en septiembre del 2016. Primero, osmoterapia, puede hacerse hipotermia profiláctica, drenaje líquido del cefalorraquídeo si el paciente tiene presión intracraneana muy elevada, analgésico y sedante. La hiperventilación está muy discutida. Craneotomía descompresiva, si nosotros presumimos que tiene un paciente una presión intracraneana muy elevada. Señores, esto es lo que yo le quería decir. Los corticoides, muchas veces vemos pacientes tratados con un traumatismo de cráneo que le hacen corticoides. El corticoide, señores, no sirve, no hagan corticoides. El único
El único edema cerebral que anda con corticoides es el edema secundario a un proceso tumoral. Hay que tratar de hacer en forma precoz la nutrición, hay que hacer profilaxis de conmociones, profilaxis de trombosis venosa profunda y profilaxis de infecciones. Está el ABC, objetivo a alcanzar saturación de oxígeno mayor a 90, TAN mayor a 80 y evitar el daño secundario, hipoxemia y hipotensión arterial. Les repito hasta el cansancio, este es el algoritmo. ¿A quiénes le vamos a mandar a hacer una craniotomía descompresiva? Acompañan por razones de necesidad de cirugía de evacuación de lesiones masas intracraneanas. Paciente que tiene un hematoma extradural, a ese paciente le sacan el hematoma, si es muy grande, le sacan y le hacen una craniotomía descompresiva. O la secundaria, si el paciente tiene una presión intracraneana elevada y no hay manera de con el tratamiento médico lograr que baje esa presión. Entonces, ¿qué requisito tiene que tener? Que tenga menor de 60 años, que sea precoz y que la dura, hay que hacer una duroplastía, llegar a la base temporal más o menos 12 centímetros. Hay complicaciones severas y puede estar asociada a la situación patológica del paciente. ¿Tá? Este es más o menos el algoritmo en el test leve de bajo riesgo, alta con observaciones en el domicilio. Si es de alto riesgo y la tomografía es normal, si es de alto riesgo, por ejemplo, el insuficiente cardíaco, el renal crónico, el diabético, el que tiene alteraciones de la coagulación, es de alto riesgo. Pero si tiene una TAC normal, a ese paciente lo tenemos que mandar al piso. Si no se deteriora, lo mandamos a su casa. Si el paciente tiene una TAC moderada y en la TAC está normal, entonces lo mandamos a UCI y es quirúrgico o no quirúrgico. ¿Está? Fíjense, esto es lo que yo les decía recién. ¿Está? Estos son los factores de riesgo que hay que evitar, que son frecuentes, la coagulopatía, el paciente que es consumidor de alcohol, el paciente drogadicto, el paciente epiléptico, el paciente que fue intervenido anteriormente por una cirugía neuroquirúrgica, paciente mayor a 60 años, el paciente que ha tenido una pérdida, una amnesia mayor de 30 minutos, el paciente que es un paciente que fue atropellado, el que fue expulsado del auto, el que tiene una caída de más de 90 centímetros, el que tiene a nivel cerebral un escala intenso, el que tiene asociado trauma maxilofacial, el que tiene asociado pérdida de líquido cefalorraquídeo. ¿Está? Entonces, el mayor problema, señores, no es el paciente con un traumatismo que tiene un Glasgow menor a 8 o un Glasgow moderado o grave, porque eso nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. El mayor problema es el paciente que tiene un Glasgow entre 13 y 15 y que nosotros le decimos tiene un traumatismo de cráneo leve potencialmente grave. ¿Está? Entonces, fíjense que ese paciente con estas cosas que puede cambiar el paciente en la tomografía puede ser potencialmente grave y tiene también indicaciones de internarse en terapia intensiva. Si nosotros mandamos al enfermo al domicilio, tenemos que tener 3 o 4 cosas. Que haya un adulto competente para que cuando nosotros le expliquemos las cosas, sepa traer de forma inmediata. Que el paciente tenga un lugar cercano al hospital. Yo no le puedo mandar a la casa una persona que no tiene cómo movilizarse y vive allá a 5 kilómetros de San Luis del Palmar. Que no, uno le puede, no le puede explicar a un chico qué es lo que tiene que hacer. ¿Está? O que tenga o que sea derivado a un hospital donde se le pueda hacer una tomografía de cráneo y que pueda proceder a evaluar en forma neuroquirúrgica. ¿Qué controles si nosotros tenemos que ingresarlo al hospital? Tenemos que controlar fundamentalmente los signos vitales, el score de Glasgow, las pupilas, el cocomotor. Podemos colocar una vía parenteral supeditado a síntomas. Hay pacientes que tienen traumatismo cráneo y tienen presión intracraneana elevada y por eso vomitan. Entonces tenemos que tratar de evitar eso y tenemos que hacer una consulta con neurocirugía. Tratamiento de dojo, ¿en qué caso? En el drenaje de un hematoma, descompresión o drenaje de un litio cefalorraquídeo. Si no es quirúrgico, le hacemos tratamiento médico, le hacemos Glasgow horario, diuresis horaria, estabilización hemodinámica.
a asistencia respiratoria mecánica si lo requiere, monitoreo de presión cerebral, los flujos sanguíneos cerebral, medir en forma constante el sodio, la glucema, la profilaxis de convulsiones. ¿Tá? Esto es lo que yo le había explicado. Esto es lo que le vuelvo a decir. Siempre hay que optimizar, prevenir las lesiones secundarias, las H letales. Estas son las que no me canso de decirles porque siempre cometen el mismo error. La hipertensión arterial, la hipotensión, la hipoglucemia, la hipertermia, la hipohiperglicemia, la hipohipernatremia, la hipohipercamia. Para eso hace que se pueda optimizar las condiciones de recuperación cerebral. ¿Cómo hacemos eso? Evacuando el coso. Entonces, evitar la hipertermia. ¿Cómo evitamos? Dipirona, medio físico, tratar de evitar la hiperglucemia, tratando de mantener una glucemia por debajo de 200, convulsiones, difenilmetoína, carga de mantenimiento, mantener una hemoglobina por arriba de 7 a 10, mantener un sodio por arriba de 135 y la cabecera por arriba de 30 o de 45 y hacer analgesia y desedación continua. Estas son las recomendaciones. Estas son las recomendaciones para para evitar las convulsiones, fenitoína o valproato en las reacciones postraumáticas. No debe durar más de 7 días después de la injuria. Entonces, ¿cuándo vamos a intubar y ventilar al enfermo? Eso es lo que a nosotros nos llaman. Siempre recuerden esto. Muchas veces a nosotros nos llaman del interior y nos dicen, che, doctor, tengo un paciente con un Glasgow de 5. Entonces, a ese paciente uno le tiene que decir, tenés que intubarlo. ¿Por qué? Porque tiene un Glasgow menor a 8. Cuando tiene una caída de más de 2 puntos de Glasgow, un tipo que está con un Glasgow de 10, viene a la guardia, no, está bien, pasan un par de horas, cae el Glasgow menor a 8, hay que intubar. Que tenga una mala mecánica ventilatoria, que el paciente presente episodios de apnea, que esté hipoxémico, que haya una lesión grave del macizo facial, que tenga signos clínicos de hipertensión endocrinal o que tenga una indicación de cirugía de urgencia. ¿Está? ¿Qué hacemos para mantener el coloide, hemoderivados? Eso no interesa. Pero el objetivo es mantener una presión, una PVC por arriba de 8, una TAM mayor de 80 y una diuresis mayor a 50 mililitros hora. Señores, estamos terminando. Yo siempre digo que lucho contra 3 gigantes: el miedo, la injusticia y la ignorancia. Señores, malas noticias para ustedes médicos. Hoy en la Argentina van a morir 21 personas. Por las dudas, señores, cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier duda, Google está disponible en las 24 horas del día. ¿Alguna pregunta, señores? Gracias. ¿Preguntas? Excelente clase, doctor. Bueno, me alegro. Gracias. Silvana, Gracias. Silvana, ¿pregunta, Silvana? Manuela. No, muy claro, doctor. Bueno, espero que le haya gustado. ¿Está? Sí, espectacular, profesor. Gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a tomar un descanso. Yo me quiero tomar un descansito. Son las 10:19. A las 10:30 comienzo el práctico con mi grupo. ¿Está? Bueno, doc, muchas gracias. Listo. Gracias.